Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de nuestro proyecto de grado. Bueno, aquí tenemos la primera parte del proyecto de grado que va a ser la delimitación del estudio de caso. Como ustedes saben, bueno, ya vimos en el video anterior los temas posibles, que hay una gran gama de variedades en la que podemos escoger y que del mismo Ministerio de Educación nos dan unos macro temas de los cuales podemos sacar nuestro estudio de caso. Entonces vamos a recordar un poco qué es lo que tienen que entregar ustedes, estudiantes de tercero de bachillerato, en el caso de bachillerato en ciencias, de bachillerato general unificado, para este estudio de caso. En la primera semana, una vez que ustedes tengan escogido el tema, tienen que entregar esta primera parte que se llama delimitación del estudio de caso, donde se va a hablar sobre por qué se escogió el tema y para qué. Bueno, en la primera parte, que se llama delimitación del estudio de caso, tenemos la introducción, que se presenta, es donde vamos a presentar de forma resumida el estudio de caso que se ha realizado. La introducción va a permitir que el lector tenga una visión panorámica del trabajo. En una sola, en la introducción, en una sola parte, el lector puede leer y darse cuenta de qué se trata todo el estudio de caso en total. Después tenemos en los antecedentes, como la palabra lo dice, quiere decir qué pasó antes de este estudio de caso. Es una breve explicación del contexto de manera social, política, histórica, en el que surge el problema o el fenómeno estudiado. Entonces, ya más adelante vamos a ampliar un poquito, ¿no? Después vamos a definir el caso de estudio. Es donde vamos a explicar el suceso, hecho, fenómeno, problema que será analizado y cómo afecta en el contexto planteado anteriormente. Es decir, que vamos a definir ya cuál va a ser nuestro estudio de caso. Después vamos a realizar la justificación, que es donde vamos a exponer y argumentar las razones por las cuales el estudio es pertinente. Tenemos que justificar por qué hemos escogido este estudio y por qué es pertinente e importante. Por último, esta parte, que tenemos una semana para hacerlo, es el objetivo del estudio de caso, en el cual se delimita el estudio a través de la redacción de propósitos claros, construidos de la siguiente manera. Primero, se inicia con un verbo indefinitivo, en infinitivo. Segundo, se explica qué hará el estudiante durante su estudio y cómo lo hará. Y tercero, se plantea un objetivo general y dos específicos. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que entregar a su docente, tutor, guía, para la primera revisión. ¿Ya? Ustedes primero van a escoger el tema, se les va a dar cada institución trabaja de diferente manera, pero por lo general convocarán a los estudiantes de tercero de bachillerato para explicar esto que les estoy explicando a ustedes. Ellos les van a explicar cómo se va a realizar esta primera parte del proyecto de grado, que es la delimitación del estudio de caso. Yo lo que les voy a explicar es de una manera como yo he visto los anexos que han enviado desde el Ministerio de Educación. Cada institución maneja una manera diferente. Puede ser que ellos les digan de otra manera. Lo que quiero que quede claro es que ustedes tienen que regirse a lo que su docente, tutor, eh, le asesora, le explica, le guía. En este caso, mi asesoramiento, mi guía es de manera general, hablando de muchos temas. En cambio, cuando usted ya tenga con su tutor guía, usted ya va a tener un tema en específico y van a trabajar en ese tema. En este momento yo no lo puedo hacer porque yo lo hago de manera global. De todas maneras, he escogido dos temas de los cuales van a ser los ejemplos que voy a tratar en esta primera parte. La primera va a ser la emergencia sanitaria por el COVID-19 y los efectos en el ámbito económico de las familias de la ciudad de. ¿Ya? Vamos a por qué escojo el COVID-19, porque es lo que hay más información y lo que yo considero que se va a estar utilizando más en los temas de proyecto de grado. Y que por ahí, bueno, puede ser en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, en el ámbito social, en el ámbito educativo, que ya depende de su tema, ¿no? Y también he escogido otro que abarca el macro tema de la naturaleza, de la protección de la naturaleza, en la que habla la contaminación, sus efectos en la salud y al medio ambiente de las familias de la ciudad de, o de. Entonces, como ya les hablé anteriormente, con estos temas, pues ya ustedes saben que se puede variar y que pueden ser otros temas, pero yo lo voy a hacer de manera global con base a estos dos temas. Bueno, empecemos. Todo trabajo empieza con una introducción. Esta introducción, como la palabra lo dice, nos lleva
a leer el resumen del estudio de caso en esta media página, porque nos pide que tenga 250 palabras y media página, si es de manera digital. Si es a mano, dice una página, ¿ya? Porque usted también puede realizar su estudio de caso a mano. Si es a mano, una página. Si es en computadora, media página con 250 palabras. Más adelante, pues vamos a analizar, a explicar un poquito, a recordar cómo contamos las palabras en Word. Entonces, como la palabra nos dice aquí, introducción es un breve resumen del estudio de caso. Es por eso que esta introducción en algunas instituciones la hacen al final. ¿Por qué? Porque ya como vamos a ver más adelante, veamos, miren, primero, ¿qué tenemos que hacer en esas 250 palabras? Los podemos hacer por párrafos. En un párrafo podemos hablar qué tema hemos seleccionado. Ya ustedes eso ya tienen, ¿no? Ya lo han escogido, entonces pueden hablar, decir, presentar, diciendo cuál es su tema, cuál será su estudio de caso, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros podemos decir, el estudio de caso va a ser con el tema que hemos escogido, ¿no? Y cuál es el objetivo general del estudio de caso. Es por eso que esta introducción se hace al final, porque en este momento no tenemos el objetivo. Recién en esta semana que se va a hacer la primera parte del proyecto de grado, se va a elaborar el objetivo. Entonces, por eso esta introducción, por lo general, se hace al final. O algunas instituciones lo hacen al inicio, pero lo van alimentando a medida que van haciendo las demás partes. Entonces, luego se explica por qué es importante realizar el estudio. Si es un problema que afecta a nuestra vida, la de nuestra familia o de nuestra comunidad, es decir, a quién va dirigido. Y qué puede ocurrir si el problema continúa. Entonces, mire, estas preguntas son muy importantes para la realización de todo su proyecto de grado. Nos vamos a manejar así, en el cual usted lo que tiene que hacer es responder esas preguntas con su tema planteado y se le va a hacer sumamente fácil su proyecto de grado. Y por último, en otro párrafo puede ser, explicamos qué esperamos de que las personas comprendan al leer nuestro estudio de caso. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo de cómo sería, y le he resaltado con letras rojas las respuestas a estas preguntas. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que cuando usted elabora cualquier parte del proyecto de grado, tiene que responder a estas preguntas. Entonces, mire, aquí está la introducción. Aquí está el tema, mire, el cambio climático se relaciona en el ser humano. ¿Ya? El estudio de caso, ¿cuál sería? Aquí ya está, ya hemos contestado dos preguntas. El objetivo, ¿cuál sería? Aquí también lo tenemos porque, ya le digo, esto se elabora al final. ¿Ya? Después nos dice, ¿por qué es importante? Es importante porque nos permite concientizar a los miembros de la familia. Entonces, aquí está. Después nos dice, ¿a quién afecta? Aquí nos dice, afecta a nuestra vida, la de nuestra familia y la de la comunidad. Estamos respondiendo esas preguntas. Por último, nos dice, ¿qué pasaría si el problema continuara? Entonces, aquí estamos respondiendo a eso, aumentaría el número de casos de afectados, que seríamos nosotros mismos, nuestros alimentos, el entorno en que vivimos, porque aquí estamos hablando del cambio climático y su relación con el ser humano. Entonces, miren, se dan cuenta, con base a las preguntas guías que yo les estoy enseñando, ustedes hacen su introducción. Ya le digo, es al final porque vamos a ver algunos elementos que se hacen, pues, el resumen de todo el estudio de caso, de todo el proyecto de grado. A continuación de la introducción tenemos los antecedentes. Como la palabra lo dice, es lo que está antes, lo que ha pasado antes de que nosotros hagamos este estudio de caso. También cuenta con 250 palabras, es decir, media página, si es en computadora, y si es a mano, una página. ¿Y qué es los antecedentes? Es una descripción del contexto en el cual emerge un problema analizando elementos de su entorno natural y social. Veamos más o menos, primero, qué pregunta tenemos que responder. Identifiquemos y describimos el origen del problema. ¿Cuándo surge? La contaminación ambiental surge desde que el ser humano empieza a crear, a inventar nuevas cosas para mejorar la vida, pero que afecta al medio ambiente. ¿Ya? El COVID-19 empieza desde en China, el origen, de dónde fue. Asimismo, si es otro tema,
ustedes tienen que, si es los que cambiaron el mundo, los inventos que cambiaron el mundo, y ustedes dicen el origen, quieren ustedes hacer el Internet. Entonces, el origen, el Internet se creó en tal año. Entonces, más o menos eso es el antecedente. Luego, se responde la pregunta, ¿qué hacemos para resolver el problema nuestras familias o nuestra comunidad? ¿Cómo se ha hecho? Por ejemplo, si es el COVID-19, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es protegernos, el distanciamiento social, el uso del alcohol, tratar de no salir, lavarse las manos continuamente. Ya, eso es lo que hemos hecho. ¿Y cómo se ha hecho? Pues con la ayuda del Ministerio de Salud, que nos está inculcando y nos está, que el uso de la mascarilla, todo eso. Entonces, tenemos que contestar esas preguntas. Y cerramos este paso. ¿Y qué es lo que no se ha hecho? Bueno, lo que no se ha hecho es crear, bueno, cada uno depende de su tema, ¿no? Entonces continuamos. Aquí tenemos, para la redacción hay unas pequeñas guías que podemos decir que podemos poner ideas en oraciones que expliquen la realidad a nivel macro, meso y micro. Macro, podemos empezar a hablar a nivel mundial, el COVID a nivel mundial, ¿qué pasó? Meso, a nivel de Ecuador, y micro a nivel de mi comunidad o de mi familia. Entonces podemos también empezar así. Lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y la comunidad. Después, las afectaciones que la problemática ha desencadenado o modificado la realidad. Aquí nosotros te podemos ver que si es por el COVID-19, pues han cambiado muchas cosas, porque recuerden, tenemos que completar 250 palabras. Aquí son preguntas guías que usted tiene que ir ampliando, ¿no? Y indicar las posibles soluciones de la problemática mencionada. ¿Ya? Si usted lo que quiere es hablar sobre cómo está siendo afectada la comunidad por su económicamente, entonces puede ser que las posibles soluciones sería que el gobierno implementara estrategias para mejorar el trabajo a las personas, ¿no? Y si se cita investigaciones anteriores, realizarlo bajo el siguiente esquema. O sea, si también puede poner una cita que diga que tal autor de tal año en tal año dijo que algo que nosotros queremos también que esté en nuestro antecedente, ¿no? Que diga lo que es un virus, qué es una crisis económica, qué es la contaminación. Depende del tema que usted tenga, ¿no? Entonces, esas son las pequeñas pautas. Mire, aquí tenemos, ¿ve? Aquí, ¿cuáles son las causas? Nosotros tenemos aquí que las causas están por las actitudes humanas, hablando de la contaminación. ¿Qué pasaría? ¿Ya? Porque aumentaría el riesgo de padecer enfermedades respiratorias. ¿Qué se ha hecho? Hay iniciativas políticas, institucionales, que son muy positivas, pero no todas frenan estos efectos. ¿Qué debemos hacer nosotros como ciudadanos? Podemos reciclar, podemos usar menos el transporte público, podemos ahorrar energía, consumir menos carne para así evitar la contaminación. Y aquí tenemos en el caso que dice, si citamos algo, aquí nos dice esto, recordemos qué significa el cambio global. Y aquí está el concepto que se encontró que este señor Falconi en el 2017, en este libro, en la página 49, nos los dice. Entonces aquí tenemos la respuesta, vendría siendo los antecedentes. Ahora, definición del problema. Explica el hecho, suceso, fenómeno o problema que será estudiado y describe cómo se presenta en el contexto planteado anteriormente. En el contexto planteado que es nuestra familia o nuestra comunidad. También tiene 250 palabras si es en computadora, es decir, media página, y si es a mano, una página. Veamos. Primero, ¿dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? Fácil de responder. ¿Cuál será nuestra unidad de estudio? Fácil de responder. Nosotros mismos, nuestra familia o la comunidad. Luego, ¿qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema en nuestro caso? La organización familiar, comunitaria, los derechos, la salud, la economía, el modo en que vivimos. ¿En cuál usted se basa para su proyecto de grado? Puede ser en derechos, puede ser en la salud, en la economía, etcétera, ¿no? Y cerramos este paso a quién o a quiénes afecta. Solo a mí, también a mi familia, a toda la comunidad. Veamos, aquí tenemos un ejemplo. Mire, aquí vamos diciendo cuál es el problema. El problema es que hay muchas personas que van a tener problemas respiratorios, ¿ya? Aquí está diciendo cuál es nuestra unidad de estudio. Nuestra unidad de estudio será la parroquia tal, del cantón tal. ¿Quiénes serán afectados? Directamente las personas que viven cerca, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que ir contestando. Mira, aquí también tenemos otra fuente que está allí seleccionada, está
referencia, ¿no? En la justificación tiene que tener 100 palabras, más o menos también media página. Es un ejercicio de argumentación en el cual se exponen las razones por las cuales el estudio es pertinente. Aquí usted tiene que justificar por qué escogió el tema. Mire, aquí tenemos, hay que explicar las razones porque es importante o pertinente llevar a cabo el proyecto. Primero vamos a decir por qué es necesario realizar este estudio. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los beneficios de realizar este estudio y quiénes serán los beneficiarios? Contestando estas preguntas, usted ya tiene sus 100 palabras. Veamos, aquí tenemos la justificación. Aquí es necesario porque tiene un objetivo, porque vamos a identificar los efectos en el ámbito económico de tales familias, de la ciudad tal. ¿Por qué es importante? Porque dice, es importante estudiar sobre este tema debido a que en la emergencia sanitaria por el COVID muchas personas se han quedado sin trabajo y han tenido que buscar estrategias para poder subsistir. Por eso es importante. A ver, ¿quiénes son, si existen medidas que dan mejores resultados que en otras, en beneficio de quiénes? De las familias. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues las familias con todos sus integrantes, la comunidad y la sociedad. Si una familia está bien, esta familia es parte de la comunidad, entonces ya aporta a mejorar a la comunidad y esa comunidad a la sociedad. Entonces, mira, aquí tenemos ya las partes necesarias y con esto nosotros podemos saber que hay 100 palabras que se necesita para la justificación. Los objetivos es la parte final de esta primera parte. Van a tener 100 palabras, media página, y vamos a hacer, se delimita el estudio por medio de enunciado. Primero, inicia con un verbo en infinitivo, ir. Segundo, contiene un objeto qué hará el estudiante y una estrategia de realización, cómo lo hará. Ese objetivo tendrá el qué y el cómo. Tercero, se planteará un objetivo general y dos específicos. Recuerden, uno general que abarca todo y dos específicos que son los pasos para llegar al objetivo general. Veamos, aquí tenemos, mire, el propósito a alcanzar con el estudio deben de ser concretos, evaluables, viables y se redactan en infinitivo. El objetivo general es el propósito global de la investigación. Es lo que usted quiere saber con esta investigación, con este estudio de caso. Un verbo que indica el grado de complejidad del objetivo. El evento o eventos de estudio, las unidades de estudio y la temporalidad. O sea, que su objetivo tiene que tener un verbo. Puede ser proponer, analizar, estudiar, identificar, describir. La mayoría de estos estudios de casos van a ir con el verbo describir, porque nuestro estudio de caso es descriptivo. Entonces vamos a describir, proponer, qué sé yo, ya. Nosotros tenemos, primero vamos a buscar el objetivo, dependiendo de su tema. Segundo, el evento o eventos de estudio, es decir, su tema, su estudio de caso. En este caso aquí hay un ejemplo que dice medidas de prevención del COVID-19. Otras personas pueden poner efectos en la salud, efectos de la contaminación. Puede ser los inventos que se han realizado en el mundo. Puede ser la interculturalidad. No sé, depende del tema que usted tiene. Las unidades de estudio, ¿a quién va dirigido? Si es a su familia, si es a la comunidad o si es a su ciudad o cantón. Y el contexto, el barrio. ¿Quién es? Si es el barrio, ¿no? Entonces, bueno, las unidades de estudio sí son las familias, es la persona, ¿ya? Los miembros de la comunidad o la familia. Y el contexto es de qué comunidad, ¿ya? Y la temporalidad, el año. Es importante poner el año porque, por ejemplo, nosotros no va a ser lo mismo medidas de prevención del COVID-19 en el 2020 que si lo hacemos en el 2022. Es diferente, no sabemos qué pasará, ¿no? Pero, o si es de antes. Entonces, hay que delimitar el tiempo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos uniendo, mire, es fácil el objetivo. El objetivo, lo más importante, es una parte muy importante de su proyecto de grado, porque usted tiene que trabajar, que investigar en su proyecto de grado para cumplir con ese objetivo. Es decir, lo vamos uniendo. Primero el verbo, proponer. Después su tema, medidas de prevención ante el COVID-19. ¿Para quién? Para los miembros de la comunidad. ¿De dónde? Del barrio de La Esperanza. ¿En qué tiempo? En el año 2020. Entonces ya tenemos ahí un ejemplo claro. Miren, aquí tenemos otro ejemplo. En el caso que yo le estaba dando el tema de la contaminación, identificar las medidas adoptadas por las familias. Aquí ya tenemos el verbo, aquí ya tenemos a quiénes, aquí tenemos ya el evento, las medidas,
y aquí tenemos la familia, y aquí tenemos el contexto, que es el Cantón Puerto Viejo. Bueno, aquí le hemos aumentado ¿para qué? ¿No? Para evitar, aquí también está, para evitar la contaminación, sus efectos a la salud y al medio ambiente. ¿En qué tiempo? En el año 2020. Entonces, si se dan cuenta, no está difícil. Verbo, evento de estudio, que es su tema, unidades de estudio, a quién va dirigido, contexto, de dónde, y tiempo en qué año. Mira, aquí tenemos otro ejemplo en el que nos dice que sería identificar los efectos en el ámbito económico de la emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿De dónde? De las familias. ¿De qué lugar? De la parroquia Andrés de Vera, de la ciudad de Puerto Viejo. ¿En qué año? En el 2020. Si se dan cuenta, cumple con lo que nos pide un objetivo. Pero este sería el objetivo general, el que abarca todo. Pero para usted llegar a ese objetivo general, debe de tener unos objetivos específicos. Los objetivos específicos controlan las etapas, es decir, son los pasos que usted tiene que hacer para que se cumpla el objetivo general. Por ejemplo, si usted quiere cocinar arroz, ese es el objetivo general, hacer un arroz. Pero el objetivo específico es lavar el arroz, ponerlo a hervir, esos pasos para lograr el objetivo general. Entonces, aquí tenemos los objetivos específicos, controlan las etapas y responden a las preguntas qué, dónde y cómo conseguir el objetivo general. ¿Qué hago para poder conseguir el arroz? Comprar el arroz, lavarlo. ¿Dónde? En mi casa. ¿Y cómo? Con agua y con mi cocina de gas. Entonces, después nos dice, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, diagnosticar el nivel de conocimiento de la comunidad acerca de las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Así pueden ser algunos de los objetivos específicos, porque nosotros tenemos que hacer una encuesta y por medio de la encuesta vamos a diagnosticar. Si yo quiero hacer mi tema sobre la contaminación, yo voy a diagnosticar el nivel de conocimiento de la comunidad acerca de la contaminación y cómo prevenirla, ¿no? Si yo quiero hacer mi tema de estudio de caso sobre los efectos del ámbito económico de mi familia, entonces yo tengo que diagnosticar el nivel económico de la familia tal. ¿Ya? Entonces esta es la primera parte, ¿no? Aquí hacemos referencia al método a utilizar para escoger la información, para recoger la información, porque estoy diagnosticando qué es lo que voy a hacer. Ya se supone que tengo que hacer una encuesta, que más adelante lo voy a explicar, pero aquí con esto ya lo sabemos. Lo otro nos dice, hace referencia a los resultados. Una vez que tenemos resultados de esta encuesta, ¿qué es lo que yo debo hacer? Aquí hay otros verbos, ¿se dan cuenta? Explicar a los miembros del barrio las medidas de prevención. Primero diagnostico cómo está el nivel de conocimiento y después puedo explicar, puedo socializar, puedo informar, ¿ya? Entonces, sobre lo que hay que hacer. Si yo quiero saber, ya diagnostiqué, ya tengo un resultado, ¿cómo hago? ¿Qué hago con esos resultados? Yo tengo que hacer algo, tengo que hacer que la gente conozca que deben de protegerse adecuadamente para no contagiarse, que deben de no quemar basura para no contaminar el ambiente. Entonces tengo que hacer esto. Mire, está muy claro el objetivo general con sus objetivos específicos. Entonces, creo que espero que le haya aportado. Estas diapositivas las voy a subir, cuando en la descripción de este video va a haber un link en el cual ustedes pueden acceder en esto. Recuerden, todo depende de su tema. En su tema usted ya puede adaptar. Mira, hay preguntas específicas en las cuales ustedes al contestarlas ya consiguen. Recuerden que tienen que cumplir con las palabras que están allí. 250, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque en la rúbrica de evaluación donde va a ser calificada su proyecto de grado, dice que si cumple con las palabras, número de palabras necesarias. Si no lo cumple, se le baja el puntaje. Entonces, es muy importante que lo cumpla. Voy a subir este material para que ustedes tengan una base, una idea y poder desarrollar su primera parte del proyecto de grado, que sería como la segunda semana de enero. Tendrían solamente una semana para esa parte, entregar a su docente y el docente revisar, hacer correcciones y empezar y explicar la segunda parte, que la segunda parte consta con el marco teórico, que no marco conceptual, donde en el próximo video lo voy a analizar, con también el marco metodológico,
donde vamos a analizar y a explicar de dónde vamos a sacar la información. Hay muchos lugares donde podemos sacar la información que el mismo Ministerio de Educación nos da, y voy a compartir con ustedes incluso los números de página de los libros del gobierno donde están ciertos temas en los que ustedes pueden dirigirse. Es importante que usted ponga alguna cita bibliográfica, una referencia, para que se le aumente un poquito el número de palabras, ¿no? Porque el marco conceptual tiene 900 palabras, pero también a veces se nos queda corto esas 900 palabras porque son muchos temas que tenemos que abarcar. Entonces, en el próximo video nos vemos. Espero que se suscriban para que les llegue la notificación y puedan saber cuando les llega el siguiente video y poner en práctica lo que mi humilde consejo, ¿no? Y espero pues que también le den un like si les gusta lo que les digo y que compartan con los demás. De mi parte, muchas gracias y nos veremos en el siguiente